Y quiero compartir ahora el espacio y agradecer a mi colega Héctor Ñaupari, quien es un gran defensor de las ideas de libertad, ha escrito muchísimos libros, da unos mensajes contundentes para que la gente pueda abrazar las mismas ideas de libertad. Dejo con ustedes al doctor Héctor Ñaupari, miembro también de la Sociedad de la Libertad. Adelante, Héctor. Gracias, Rosa María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los más de 35 o 39 expositores de todas partes de Hispanoamérica. Inmediatamente estará conmigo también pues Ariel Montoya, Mercedes Vigil, Rodolfo Distel, el maestro Alberto Venegas Linijo, notables periodistas como Federico Salazar. Realmente ha sido una labor encomiable poder reunirnos hoy día, 3 de mayo, que es el Día Internacional o el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ¿no? Quizás dentro de todas las expresiones de libertad, ¿no? Recordemos que finalmente tan irrestricta como es y por lo que se lucha en ese carácter respecto de la libertad de prensa, deberíamos manifestarnos también respecto de otras libertades para que éstas se ejerzan sin cortapisas, como la libertad empresarial, por ejemplo, como la libertad de tránsito, por ejemplo, o el ejercicio vertebral que nos permite escapar de la hórrida pobreza y alcanzar la prosperidad, como es el derecho a la propiedad privada y el respeto a la palabra empeñada, como es a través de la intangibilidad de los contratos. Realmente estoy no solo conmovido, sino además complacido y orgulloso de estar con tan importantes, distinguidos y reconocidos expositores. Con respecto a la libertad de expresión, ¿no? La libertad de prensa y la libertad de circulación de las ideas, que es lo que nos reúne hoy en día, es evidente que el mundo está viviendo un momento cada vez más alargado y lúgubre de intolerancia, ¿no? Hay diversas manifestaciones respecto al asalto a la libertad de expresión que se está dando en todos los países de la órbita occidental, como no hay, por supuesto, un recrudecimiento de la misma y una sofocación de cualquier tímida, pálida manifestación del ejercicio de la libertad de expresión o del ejercicio de la libertad de las ideas en aquellas dictaduras ya, digamos, consolidadas, ¿no? Quizás su gran éxito, quizás el gran éxito que ellas tienen a este respecto es que se tolera, ¿no? Se tiene como un comportamiento normal la perpetua violación de las libertades individuales más fundamentales en regímenes como los de Cuba, Venezuela, Corea del Norte, ¿no? En algunos países de África, por supuesto, y claro está, también en Chile, ¿no? Ahora, este asalto a la libertad de expresión ha recrudecido tanto en países de la órbita de la civilización occidental, como también países de la periferia durante la última década, y por supuesto la pandemia los ha agudizado, ¿no? Lo que se ha producido es una suerte de consolidación de un estado terapéutico, ¿no? Donde todos somos tratados como enfermos o como niños, a los que hay que fundamentalmente vacunar e inducir al miedo, ¿no? Y callar toda manifestación opositora, crítica o meramente objetiva respecto de la circunstancia actual de la pandemia, ¿no? Pero esto obviamente no puede ser ejercido por la mera fuerza bruta, tiene que ser ejercido a través de una expresión como ha sido relatado brillantemente por Javier Milei, a través de una manifestación de naturaleza cultural, ¿no? Es decir, no hay manera de que el ejercicio de la fuerza por parte del Estado... Me corté el pelo en la mañana con la hoja de afeitar. Se me cortó un poquito, que lo tenía muy así, ¿no? Perdón, parece que se está... rogaría que todos estuviéramos muteados para poder continuar. Muchas gracias. Decía que esta expresión de naturaleza intelectual se explica, ¿no?
sobre todo a través de la cultura de la cancelación, de presiones sociales hacia el conformismo y la autocensura, ¿no? Y estos crecientes razonamientos para limitar la libertad de expresión, ya sea para detener la desinformación o minimizar que ciertos grupos se sientan ofendidos, por ejemplo, han resultado en mayores regulaciones estatales a la expresión. En el fondo, la libertad de expresión se está deteriorando porque se está dejando de tratar como un derecho humano y se está tratando otra vez como un privilegio o un medio hacia otro sí. Esta tendencia es esencialmente preocupante, ¿no? Las personas que defendemos la libertad de expresión como una libertad individual básica ligada a la libertad de pensamiento, entendemos que esta nos debe servir de amparo a todos los individuos para verbalizar cualquier opinión o posición en los términos que creamos convenientes, siempre que no suponga una amenaza directa contra la integridad de otras personas. Esto es, la violencia o la amenaza del uso de esta y no el uso de la palabra per se, lo que debe ser perseguido. El derecho a la libertad de expresión es un derecho negativo. Este le garantiza el derecho a no ser molestado, a todos los que la ejercemos, a poder expresar nuestro pensamiento. Pero obviamente no le da a otros la obligación de prestarle su imprenta, su ordenador o su celular a otros para ejercerlo. Este derecho a ofender las sensibilidades de los demás, ya mencionado por John Stuart Mill en su conocido ensayo On Liberty, sobre la libertad, parece que es puesto sistemáticamente en duda en el mundo de hoy. No solo por los conservadores, que consideran que las instituciones del Estado no deben estar sometidas a la crítica o a la ofensa, sino también por los progresistas que consideran que ciertos individuos tampoco deberían estar, ¿no? Yo le rogaría al señor Ricardo Burgos y a aquellos que tienen y aquel que aparece como Toshiba que muteen sus micrófonos para poder proseguir si fueran tan amables. Gracias. Decía, el derecho a ofender no debe hacer distinciones con el gobierno, las minorías étnicas o cualquier otro tipo de minorías como los represaliados contra las dictaduras o durante las dictaduras. Para que una sociedad prospere y para que nuestras mentes no se estanquen, también necesitamos una cultura de apertura, donde seamos expuestos a una amplia variedad de ideas, incluso y quizás especialmente aquellas que consideramos erróneas, estúpidas o incluso malignas. Los derechos y las libertades individuales se presumen universales. Esto es, no varían en función de la ideología ni de ningún otro atributo individual de las personas que las ejercen. Cualquier persona debe tener derecho a decir lo que a nosotros nos podamos pasar una vida combatiendo. Esto, que también se conoce como principio de reciprocidad, debe ser básico en cualquier Estado de Derecho que no pretenda imponer a sus ciudadanos una forma de pensar concreta. La segunda atingencia, quizás no tan aparente, es que no solo hay que tener cuidado con criticar esa universalidad, que la libertad de expresión, como todo ejercicio de libertad, sea universal, sino con dar pie a que se pongan obstáculos, a que puedan dificultar, ¿no? A través de una legislación específica que niegue derechos en funciones de características individuales, por ejemplo. Porque cuando gobiernan los contrarios, nosotros podemos, u otros, acabar siendo víctimas de esa parcialización. En esto hay que tratar de reconocer una verdad que, digamos que a veces es una verdad de perogrullo, a veces, como dice o hace decir Stan Ashbury a su personaje más conocido, el Principito, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? El desacuerdo entre las personas ha sido, es y será siempre inevitable. Pero por eso mismo, el liberalismo no se propone ni acabar con él, ni minimizarlo, sino disminuir la necesidad de conflicto, ¿no? En el ámbito que ha sido reseñado hace unos momentos, de respeto irrestricto por la libertad, por los derechos del prójimo, ¿no?
Obviamente disminuir la necesidad del liberalismo es un propósito de tolerancia y de concordia cívica de las ideas de la libertad. Por tanto, si lo que queremos es construir una sociedad en la que personas diferentes convivan de forma pacífica, no podemos defender ningún tipo de agravio comparativo. Defender el derecho a expresar cualquier idea no es equivalente a defender o estar de acuerdo con esas mismas ideas, ni implica tener que participar en su difusión. Es posible defender el derecho, como decía yo, a expresar cosas que nos parecerían deleznables, malignas, o a las cuales nosotros nos opondríamos con ardor, o que califiquemos como estupideces, ideas erróneas o nocivas. La libertad total de expresión puede significar incluso que mediante el lenguaje se mienta, se acuse falsamente de delitos, se defiendan las violaciones de la libertad, la violencia o la incitación a la misma, se coordinen agresiones o se produzcan humillaciones y vejaciones contra individuos o colectivos oprimidos o estigmatizados. Esto ha ocurrido desde siempre y en particular con el socialismo, sin que desde la orilla de la libertad antepongamos la verdad para hacernos libres. Ahora bien, el propio proceso democrático y de Estado de Derecho, el propio ejercicio y evolución de los derechos, ha desarrollado un nuevo actor que en circunstancias normales debería controlar todos los poderes, especialmente al Ejecutivo. Hablamos de la prensa, entendida en un sentido amplio, el llamado cuarto poder en las sociedades democráticas y de Estado de Derecho, debe ostentarse, como ya ha sido dicho por Javier, a través de un periodismo independiente que busque las miserias del poder, de cualquier poder, y las ponga en evidencia ante la opinión pública. No obstante, los gobiernos intentan, a semejanza del ejemplo anterior, moldear la opinión pública a través de la prensa con incentivos perversos. El primero de ellos es la sola existencia de televisiones, radios, agencias de noticias y en ocasiones periódicos estatales. Resulta inadmisible que el propio gobierno controle algún tipo de medio de comunicación directamente. No es posible conseguir la cuadratura del círculo, es decir, que los puestos de dirección de dichos medios, que dependerán del favor político del momento, sean independientes. Pedir independencia a personas cuyos puestos dependen de los vientos políticos no es de recibo. Pero no solo es eso. Como ya ha sido dicho, el gobierno puede intervenir, además, sobre los medios privados a través de la publicidad institucional. Eso se ha hecho moneda corriente en varios países y en particular en el Perú. Que el Estado, con todas sus administraciones, se haya convertido en el mayor anunciante en países como Perú o como Argentina, es un síntoma de perversa y baja calidad democrática. Por tanto, urge poner esto en debate, urge realizar, promover y proponer los cambios normativos necesarios para evitar que cualquier administración de cualquier nivel, central, regional, local, tenga la posibilidad de anunciarse en los medios de comunicación privados, ya que estos se han convertido en los mayores sostenedores de redes clientelales periodísticas. No puede entenderse que el hecho de que el Estado financie medios de comunicación, como ha sido dicho por un tribunal internacional, o que exista la obligación de que el Estado en sus distintos niveles financie a los medios de comunicación, eso sea una garantía de la libertad de prensa. Señalar eso es en sí mismo una contradicción en tal. Bien es cierto, ¿no?, que evolutiva y consuetudinariamente algunos periodistas que honran la profesión han abandonado o están abandonando la posibilidad de la publicidad institucional. Para ello, el propio proceso de mercado ha desarrollado algunas herramientas que permiten desgajarse del chantaje de la publicidad estatal. Entre ellos, el crowdfunding o la financiación a través de donaciones privadas y voluntarias destacan por su respuesta por parte de unos consumidores de contenidos comprometidos con las ideas expresadas en dichos espacios informativos o con su voluntad de transparentar hechos que pueden ser silenciados u ocultados. No solo es esto, ¿eh? Aparte de estas dos intervenciones, los estados han entrado de lleno en el control de la prensa a través de organismos que, entre otras funciones, son los encargados de otorgar las licencias de emisión, ¿no? Entonces, en todos los países se necesita una licencia por parte del gobierno para emitir en un canal de televisión o emisora de radio, con la excusa del interés general.
Los gobiernos tienen así capacidad de decisión para decidir quiénes se emiten en abierto y quiénes se quedan fuera del reparto. Pero lo más novedoso es que la tecnología, hija del capitalismo, por supuesto, ha permitido saltearse esa restricción. La función empresarial al servicio de la libertad ha encontrado formas de emitir programas, por ejemplo, a través de los podcasts, que ya superan en audiencia durante varias horas a las audiencias estatales. De hecho, se podría hablar de una creciente brecha generacional en ese sentido. Mientras los adultos siguen consumiendo los cada vez más entredichos canales abiertos, las nuevas generaciones viran su consumo hacia plataformas como los Space en Twitter o los podcasts sin control estatal. De ahí que la nueva vuelta de tuerca del gobierno, todo estatismo se sofistica, ¿no? Pase por el control de las comunicaciones que quedan fuera de su alcance. Para ello, el concurso de las grandes tecnologías resulta indispensable. De ahí que el siguiente campo de batalla sea ese matrimonio de convivencia entre las empresas tecnológicas y los gobiernos. Otra vez, volvemos al punto de partida. Ahora bien, sí hay una evidente límite a la libertad de expresión, que son los derechos inviolables de otra persona, ¿cierto? Sabedores que el crimen es el uso o la amenaza del uso de la violencia para torcer las acciones concretas de la persona, y no hay ninguna expresión que conduzca automáticamente y por sí sola a la comisión de un crimen, ¿no? Las expresiones, en tanto no traspasen ese ámbito moral para entrar en el delictivo, están consideradas dentro del ejercicio recto, moral y transparente de la libertad de expresión. Por lo tanto, la respuesta a las mismas debe ser también dentro del ámbito moral. El enemigo principal de la libertad de expresión es, en estos casos, la censura. Voltaire, el gran pensador francés, lo expresó así: si quieres saber quién manda, mira a quién no puedes criticar. La censura ha sido parte de la experiencia humana durante al menos 2500 años. Es, junto con el control de precios, que tiene 4000 años de ejercicio, dos de las medidas de control más antiguas, más deleznables, que más fracasos y, por supuesto, más luchas han producido en las sociedades donde el ejercicio de la libertad natural e inherente al ser humano se ha ejercido. Y en ese periodo, todos estos 2500 años, ha sido una presencia recurrente del pensamiento político, del pensamiento en general, ya sea como represión activa, como contexto configurador de la expresión o como objeto de análisis y discusión. Desde la condena y muerte de Sócrates, los autos de fe de la época medieval, la aeropagítica de Milton, hasta los manifestantes chinos, tanto en la Plaza Tiananmen como lo que ocurrió, por supuesto, en Hong Kong, son todos los que se hacen eco de, otra vez, Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Ahora bien, en estos tiempos, la censura ha pasado del poder estatal al poder que tiene una masa organizada y bulliciosa para cancelar, la famosa cultura de la cancelación, a quienes no se alinean a las expresiones que estas agrupaciones organizadas y bulliciosas desean permitir. La corrección política de nuestros tiempos es hoy una tiranía con modales. Quisiera yo ir terminando con dos elementos modernos de amenazas a la libertad de expresión, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, este falso derecho a no ser ofendido. En un Estado de Derecho que se respete, no hay el derecho a no ser ofendido. Como todos somos diferentes, el reto es entonces formular límites mínimos a la libertad de expresión que nos permitan coexistir en una paz. Una sociedad que comprende muchas culturas diferentes, posiciones distintas, debería tener más libertad de expresión que una que es significativamente más homogénea. La libertad de expresión y la tolerancia históricamente han ido de la mano. Los que buscan estos movimientos identitarios que fomentan la cultura de la cancelación, el neofeminismo, los nacionalismos, los integrismos religiosos, los indigenismos, etc., es sustituir el principio de igualdad ante la ley por aquel de la igualdad mediante la ley. Esto es, creando una segregación legal e implantando la discriminación según la identidad. El segundo elemento es la mentira. Las falsedades, quiero tener ahí una posición que puede ser, no deben ser censuradas,
o suprimidas en la mayoría de los casos, pues las sociedades libres las protegen y los burócratas, los policías, bueno, en general las fuerzas del orden, nunca deben ser la policía de la verdad, al no ser confiables, pues ellos también tienen sed. El antídoto para las falsedades es exponerlas frente a la realidad, algo que respecto al socialismo los liberales nosotros no hemos hecho. Si algo caracteriza o puede definir al socialismo en todas sus variables, es la de ser una falsificación científica, una falsificación desde el punto de vista histórico y una falsificación desde el punto de vista analítico y metodológico. Difunde la mentira, porque como ya se ha dicho en la exposición anterior, su expresión teórica y sus manifestaciones empíricas han resultado obviamente un fracaso. Es decir, no han producido lo que dijeron que teóricamente iban a realizar. Por lo tanto, lo que hay que exponerlos es frente a la realidad. No se olvide que el principal enemigo del socialismo no es el liberalismo, sino la realidad. Baste con solo exponerse frente a la calle o a la realidad que estamos teniendo hoy de poder enlazarnos con tantos expositores de distintos países en distintas horas, en tiempo real en esta conferencia, para comprobar el inédito éxito que la libertad económica desatada ha podido producir. Por lo tanto, quienes inician la eliminación coercitiva del disenso, la libertad es disidencia, se hallan pronto eliminando a los disidentes. Hay un solo paso entre aquellos que desde el buenismo y la corrección política terminan siendo convertidos en los nuevos Stalin, en los nuevos Pol Pot, en los nuevos Lenin, ¿no?, que asolaron el siglo XX. Porque si hay algo claro es que la unificación obligatoria de opiniones solo se alcanza en la unanimidad del cementerio. Por lo tanto, no hay que abrir las puertas ni a la arbitrariedad ni al abuso. Tratemos a la gente como adultos y a la libertad de expresión como un derecho humano con valor propio. Existen pocos límites legítimos en la libertad de expresión, como la incitación directa a la violencia, como ya he dicho, y deben pasar por un umbral extremadamente alto. Seguir ese camino no resultará en un mundo perfecto, porque los humanos no lo somos, pero sí será mejor que todas las alternativas. Muchas gracias.